¿Y si aquello que llamas envejecer fuera, en realidad, el comienzo de la mejor etapa de tu vida? Esa pregunta, sencilla y casi ingenua, marcó el inicio de una revolución silenciosa en la vida de Dolores. Ella era una mujer como tantas otras, de buen corazón, trabajadora, madre dedicada y siempre con una sonrisa dispuesta, incluso cuando el cansancio pesaba sobre sus hombros. A los 52 años, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No se trataba del cuerpo, aunque éste ya mostraba las señales del tiempo, sino de algo más profundo. Un llamado suave, casi imperceptible, que decía: «Hay más». Durante décadas, Dolores creyó que vivir consistía en cumplir tareas, levantarse temprano, preparar el café, cuidar de los hijos, enfrentar el tráfico y sonreír aunque estuviera agotada. Lo fue todo para todos: hija, esposa, madre, profesional y amiga. Sin embargo, en algún punto del camino, olvidó ser algo fundamental: ella misma. Una mañana, al mirarse en el espejo, se sorprendió. No fue por las arrugas ni por las canas, sino por la mirada distante que la observaba de vuelta. Sintió que estaba viva, pero que hacía años que no vivía de verdad. Todo parecía correcto por fuera, pero en su interior había un eco, un vacío, una pregunta que dolía. ¿Y ahora quién soy yo? Tal vez tú también lo hayas sentido. Esa sensación de que la vida ha cambiado de ritmo, de que el tiempo corre más aprisa y el corazón empieza a pedir más que simple rutina y obligaciones. Los antiguos sabios judíos ya hablaban de este momento. En el Pirkei Avot está escrito: a los 50 años se llega a la edad del consejo. No se refiere al consejo que damos a otros, sino a aquel que finalmente logramos escuchar dentro de nosotros mismos. A los 50, el alma quiere conversar. No grita, susurra, pero si te permites escucharla, te revela lo que realmente importa: la ligereza, la fe y la paz de ser quien eres sin necesidad de demostrar nada a nadie. Dolores intentó acallar ese susurro. Hizo lo que tantas personas hacen cuando se sienten perdidas. Se ocupó. Se inscribió en cursos, comenzó el gimnasio, hizo planes de viaje y cambió los muebles de la casa. No obstante, nada parecía llenar el silencio que crecía dentro de ella, hasta que un día, tomando café con una amiga, escuchó algo que lo cambió todo. Quizás no estés vacía, Dolores. Quizás simplemente terminaste lo que no era tuyo, y lo que es verdaderamente tuyo apenas está comenzando. Esas palabras la atravesaron como una flecha. Esa noche, con lágrimas en los ojos, Dolores abrió un cuaderno y escribió: «Quiero descubrir quién soy cuando no estoy intentando ser lo que esperan de mí». Y fue allí, sola en el silencio de su cuarto, donde comenzó algo nuevo. No fue una crisis, sino un llamado. Comprendió que envejecer podía ser el hermoso disfraz de un renacimiento. Los sabios judíos decían que después de los 50, Dios comienza a llamar al ser humano por el verdadero nombre de su alma. Es el momento en que el Creador invita a mirar hacia adentro y pregunta con ternura: ¿qué es lo que aún te ata? ¿Qué necesitas dejar atrás para que tu luz vuelva a brillar? La tradición mística enseña que existen 4 cosas que nos impiden vivir plenamente después de esa edad. 4 prisiones sutiles, casi invisibles, que solo la conciencia puede abrir. Cada una de ellas es una invitación a recomenzar. Las palabras tienen poder y toda liberación comienza con una. Escribe ahora con el corazón frente al cielo, a tu alma y al tiempo: me libero de todo lo que me ata. Cada vez que escribes eso, un nuevo camino se abre dentro de ti. Escribe como quien hace una oración, como quien abre la puerta a un nuevo ciclo,
Porque toda transformación comienza con una decisión, y la tuya comienza aquí. El peso del pasado. La primera de esas prisiones es antigua y pesada. El peso del pasado. ¿Cuántas personas llegan a los 50 cargando recuerdos que duelen, palabras que habrían querido decir y decisiones que desearían haber tomado de otra manera? El pasado se convierte en una maleta llena de arrepentimientos, y es imposible caminar ligero cuando se avanza con tanto peso sobre los hombros. Pero los sabios advertían: quien insiste en cargar con el ayer no tiene las manos libres para recibir el mañana. Dolores aún no lo sabía, pero su primer paso sería mirar hacia atrás, no con culpa, sino con amor. No para herirse, sino para sanarse, porque antes de abrir espacio para lo nuevo, es necesario reconciliarse con lo antiguo. Y de eso hablaremos ahora: cómo liberarse de la carga del pasado y reencontrar la ligereza que el tiempo jamás roba. ¿Será que lo que te ata no es el tiempo que pasó, sino lo que aún no tuviste el valor de perdonar? Dolores nunca fue una mujer amarga, pero siempre fue exigente consigo misma. Se culpaba por todo, por no haber sido una madre perfecta, por no haber dicho ciertas cosas en el momento justo, por haber perdonado cuando debía haberse alejado y por haberse callado cuando el corazón quería gritar. Guardaba dentro de sí un archivo de memorias, arrepentimientos y pequeñas heridas, como si cada recuerdo fuera una piedra colocada dentro de la maleta de su alma. Con el tiempo, aquella maleta se volvió demasiado pesada. Pesaba en los hombros, en el humor e incluso en la forma en que miraba la vida. El pasado, que debía ser solo un recuerdo, se había convertido en prisión. Cierta tarde, en un círculo de estudios sobre espiritualidad judía, el rabino contó una parábola que quedó grabada en su corazón. 2 hombres atravesaban el desierto cargando sacos de piedras. Uno se quejaba del peso y maldecía el camino. El otro avanzaba en silencio. Cuando llegaron al destino, descubrieron que las piedras, en realidad, eran diamantes. Aquel que se quejaba había dejado varias en el camino. La lección era clara. No todo lo que duele fue hecho para ser olvidado. Algunos dolores llegaron para enseñar. Ese día, Dolores entendió que el pasado no era su enemigo. Solo le pedía que dejara de revivirlo y empezara a comprenderlo. En las enseñanzas de la Kabbalah existe una palabra que resume este proceso: teshuvá. No significa arrepentimiento como muchos piensan, sino retorno. Es retornar a sí misma, a su centro, a la conciencia de que, incluso en los errores, Dios nunca dejó de estar presente. La teshuvá enseña que no es el pasado lo que necesita cambiar, sino la mirada con la que lo observamos. Dolores pasó semanas reflexionando sobre esto. Tomó su cuaderno, el mismo donde había escrito su primera oración, y comenzó una nueva lista. Las personas a las que había herido, las que la habían herido a ella y los momentos que habría querido rehacer. Al lado de cada recuerdo, escribió una palabra simple: perdón. No solo el perdón para los demás, sino sobre todo para sí misma. Perdonarse por no haber sabido lo que hoy sabe. Perdonarse por haber amado de la manera en que podía, con la conciencia que tenía. Perdonarse por no haber sido perfecta, porque nadie lo es. Los sabios judíos dicen: Dios perdona al ser humano en el mismo instante en que éste se perdona a sí mismo. El perdón abre una puerta invisible entre el pasado y el futuro, permitiendo que el alma vuelva a caminar. Y fue exactamente lo que Dolores sintió. Una mañana, al preparar el café, percibió que algo había cambiado. Era el mismo ritual de siempre, la tetera silbando, pero el aroma del café recién hecho ahora tenía otro sabor.
El silencio que antes pesaba, ahora parecía ligero. Por primera vez en muchos años, respiró hondo y pensó: quizás no he perdido tiempo. Quizás solo aprendí de la manera más humana, equivocándome. En ese instante comprendió lo que los sabios querían decir cuando enseñaban que el arrepentimiento verdadero transforma el pasado en sabiduría. Porque el tiempo no borra las memorias, pero la conciencia transforma las heridas en luz. El pasado de Dolores no desapareció, pero perdió el poder de herirla. Había abierto un espacio sagrado dentro de sí, donde ahora cabían la ligereza, la gratitud y la paz. Y como el universo siempre parece responder cuando damos el primer paso, días después recibió una llamada inesperada de su hijo mayor, con quien hacía años mantenía una distancia fría. Él solo quería conversar, y entre risas, silencios y recuerdos, Dolores se dio cuenta de que el perdón que nos damos a nosotros mismos siempre resuena en quienes nos rodean. Los rabinos enseñan: el alma que aprende a soltar el ayer se abre a los milagros del hoy. Dolores no sabía qué milagros aún vendrían, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía lista para recibirlos. Porque quien se reconcilia con lo que fue, vuelve a encontrar la ligereza de ser. El miedo al futuro. Sin embargo, aunque el pasado ya no la ataba, había otra sombra rondando su corazón: el miedo a lo que vendría. ¿Cómo confiar en lo invisible cuando el futuro parece incierto? Dolores ya había aprendido a hacer las paces con el pasado. Las culpas se habían transformado en aprendizaje, y el corazón, antes apretado, empezaba a respirar con ligereza. Pero al abrir espacio dentro de sí, notó algo curioso. Donde antes había culpa, ahora habitaba el miedo. No era miedo a la muerte, ni a las arrugas, ni a la soledad. Era algo más sutil: el miedo a lo desconocido, el miedo al mañana. La pregunta silenciosa que surge cuando el cuerpo madura y el alma comienza a susurrar: ¿y ahora qué viene después? Dolores nunca fue una mujer pesimista, pero en las últimas noches se sorprendía despertando en medio de la madrugada, pensando en las cuentas, en la salud, en los hijos, en el futuro. ¿Será que aún seré útil? ¿Tendré fuerzas? ¿Todavía habrá algo bueno esperándome? Estas preguntas no eran solo suyas, son universales. Todo ser humano, en algún momento de la vida, teme lo que no puede controlar. Pero los sabios judíos enseñaban que el miedo es la sombra de la fe. Nace exactamente donde la confianza aún no ha florecido. En uno de los encuentros semanales del grupo de estudios que ella frecuentaba, el rabino citó un pasaje de la tradición cabalística que la marcó profundamente. La confianza en Dios no es creer que todo saldrá bien, es tener la certeza de que incluso cuando no sale bien, existe un propósito. Esas palabras quedaron resonando en su mente por días. Dolores se dio cuenta de que había pasado gran parte de la vida intentando controlar todo: lo que los hijos hacían, lo que los demás pensaban, lo que el futuro traería. Pero cuanto más intentaba controlar, más cansada se sentía. Una tarde, mientras caminaba sola por una plaza, observó a un niño jugando con su papalote. El hilo vibraba con el viento, y el niño reía cuando el papalote subía alto, luego bajaba y después volvía a subir. Dolores sonrió. Ese niño parecía confiar plenamente en aquello que no veía, el viento, y entonces entendió: la vida es como un papalote, y Dios es el viento. No siempre el viento sopla en la dirección que queremos, pero si aprendemos a soltar la cuerda con fe, la cometa vuela aún más alto. Esa noche, antes de dormir, Dolores hizo una oración simple: Dios, enséñame a confiar de nuevo. Ayúdame a no tener miedo de lo que aún no he vivido.
Los días siguientes trajeron pruebas pequeñas y grandes, un cambio inesperado en el trabajo, una preocupación por la salud de una amiga, un plan que no resultó. Pero en lugar de desesperarse, empezó a respirar hondo y a repetir mentalmente: si esto está sucediendo, hay un motivo, aunque todavía no lo entienda. Y algo comenzó a cambiar. El miedo no desapareció de la noche a la mañana, pero perdió el poder de gobernarla. En cada nueva situación, Dolores recordaba la cometa en el cielo y la fuerza invisible que la sostenía. Los rabinos enseñan que después de los 50, el ser humano es llamado a vivir lo que llaman emuná madura, una fe que no depende de milagros visibles, sino de la certeza tranquila de que el universo tiene un orden, incluso cuando todo parece caos. Es la fe de quien ya ha vivido lo suficiente para saber que todo pasa, hasta el miedo. Una mañana, mientras preparaba el café, Dolores se sorprendió sonriendo sola. No había una razón aparente, solo una sensación de paz, como si algo dentro de ella dijera: no necesitas saber qué viene después, solo necesitas confiar en quien escribe la historia. En ese instante comprendió que el futuro, con todos sus misterios, no era un enemigo. Era simplemente un campo abierto, esperando el coraje de alguien que aprendió a soltar el control y caminar con fe. Porque quien confía en lo invisible descubre que el mañana no es más que el hoy extendido por la esperanza. La imagen que creamos de nosotros mismos, Dolores, ya no cargaba con el pasado ni temía el futuro. Pero había algo más sutil, una prisión que no venía del tiempo, sino de la propia imagen que había construido de sí misma. ¿Quiénes somos cuando dejamos de ser lo que los demás esperan? Dolores había aprendido a perdonar lo que quedó atrás y a confiar en lo que aún no había llegado. Pero incluso con el corazón más ligero, había algo dentro de ella que todavía la mantenía atada. No era el pasado ni el futuro, era la imagen que ella misma había creado de sí. Durante años se enorgulleció de ser fuerte, la mujer que resolvía todo, que nunca pedía ayuda, que sonreía incluso cuando el mundo se derrumbaba. Era admirada por todos, pero estaba cansada por dentro. Ser fuerte se había convertido en el papel que la vida le dio y que ella interpretó tan bien que en algún momento olvidó que era solo un papel. ¿Cuántas personas viven así, sosteniendo máscaras que un día fueron necesarias, pero que hoy no encajan en el rostro del alma? El tiempo pasa y el miedo a cambiar se convierte en una cadena invisible. ¿Y si decepciono a alguien? ¿Y si no les gusta la nueva versión de mí? Pero los sabios judíos decían: la verdad no necesita aplausos, solo valentía. Dolores comenzó a darse cuenta de que su imagen de mujer inquebrantable le impedía vivir con verdad. Cuando alguien preguntaba: ¿estás bien?, respondía automáticamente: claro, estoy perfecta. Incluso cuando lloraba por las noches en silencio, pensaba que ser sincera con su dolor sería señal de debilidad. Pero la Cábala enseña exactamente lo contrario. La fuerza espiritual no está en quien nunca cae, sino en quien se permite ser humano y aún así se levanta. Una mañana, al visitar a una vieja amiga, Dolores escuchó algo que la hizo reflexionar. La amiga, con voz suave, le dijo: ¿sabes, Dolores? Pasé mi vida intentando ser todo para todos, pero un día me di cuenta de que cuanto más me multiplicaba, menos me encontraba. Aquellas palabras la tocaron profundamente. Ese día, al volver a casa, se quedó largos minutos frente al espejo. El mismo que un día le devolvió una mirada vacía. Pero ahora se vio distinta. No como la mujer que envejeció, sino como alguien que sobrevivió a todo
y aún seguía aquí. Las arrugas de repente parecían testigos de una fuerza discreta, no disfraces de cansancio. Dolores comprendió que ya no necesitaba probar nada, ni al mundo, ni a sus hijos, ni al pasado, ni siquiera a Dios, porque quien ella era en esencia ya había sido visto y aceptado por aquel que la creó. Entendió que la versión antigua de sí misma, esa mujer que quería agradar y que temía decepcionar, había cumplido su función, pero ahora era momento de dejarla ir. Los rabinos dicen que cuando un alma evoluciona, hasta el nombre espiritual cambia, porque la identidad anterior ya no puede contener la nueva luz que nace dentro de ella. Y fue exactamente eso lo que Dolores sintió. Un brillo nuevo, silencioso, un calor suave en el pecho, como si el propio Dios le susurrara: «No necesitas ser lo que siempre fuiste. Puedes ser lo que estás llegando a ser». Esa noche escribió otra frase en su cuaderno junto a las anteriores. «No quiero seguir sosteniendo imágenes, quiero sostener la verdad». Y allí comenzó el proceso más hermoso de todos, el de reconocerse. Dolores empezó a permitirse ser imperfecta. Pidió ayuda cuando la necesitaba. Lloró cuando le dolía. Dijo no sin culpa y sí sin miedo. Y cuanto más dejaba caer las máscaras, más ligera se sentía. Descubrió que cuando dejamos de actuar, la vida deja de ser un escenario y vuelve a ser un hogar. Y dentro de ese hogar interior hay espacio para la risa, el descanso y la fe. Porque el alma no quiere que seas admirado, quiere que seas verdadero. Los vínculos que ya no alimentan el alma. Pero aún quedaba un último apego, quizás el más difícil de todos. Dolores había aprendido a perdonarse, a confiar y a ser auténtica. Pero, ¿qué hacer cuando lo que debe soltarse no es un recuerdo ni una máscara, sino una persona? Esa es una clase de dolor que no se explica. Es silencioso, disfrazado de fidelidad, de gratitud o de historia en común. Pero en el fondo es el alma intentando decir: ya cumplimos lo que teníamos que cumplir. Dolores era una mujer de corazón leal. Incluso cuando la vida cambiaba, se aferraba a lo conocido. Amigos que ya no estaban presentes, relaciones que se habían vuelto frías, compromisos que ya no tenían sentido. Ella seguía allí sosteniéndolo todo, como quien carga flores marchitas en un jarrón agrietado. Hasta que una tarde, en una conversación con el rabino, escuchó algo que quedó resonando en su corazón. «El amor, hija mía, no es lo que te ata, es lo que te permite crecer». Hay vínculos que fueron bendecidos para durar toda una vida, y hay otros que Dios permite solo por una estación para enseñar, sanar o despertar. Saber el momento de agradecer y soltar también es un acto de amor. Aquellas palabras fueron como una luz suave pero firme. Dolores entendió que muchas de las personas que amaba ya no compartían el mismo camino, no porque se hubieran vuelto malas, sino porque se habían vuelto diferentes. Comprendió entonces que madurar no es abandonar, es reconocer cuándo el ciclo terminó. En las enseñanzas de la Kabbalah existe un concepto llamado tikkun, la corrección del alma. Cada encuentro, cada relación, es un intercambio de luces y aprendizajes. Cuando ese intercambio termina, insistir en permanecer puede convertirse en dolor. Por eso dicen los maestros: el alma que no suelta lo que terminó, enferma de nostalgia por lo nuevo. Una noche, Dolores decidió escribir cartas, no para enviarlas, sino para liberar. Escribió a una amiga distante, a un antiguo amor, incluso a sus hijos ya adultos que seguían sus propios caminos. En cada carta dejaba ir un pedazo de sí misma con gratitud, no con amargura. Cuando terminó, sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo: ligereza.
Al día siguiente, al salir de casa, notó que el jardín estaba lleno de flores nuevas. No recordaba haberlas plantado, pero allí estaban, coloridas, vivas, brotando entre hojas viejas. Sonrió. Quizás la vida funcione así. Cuando soltamos lo que ya se secó, lo nuevo encuentra espacio para florecer. Dolores entendió finalmente que soltar no es rendirse, es confiar. Confiar en que Dios sigue uniendo caminos, incluso cuando parecen separarse. Confiar en que los lazos verdaderos, aquellos hechos de alma, nunca se rompen, solo cambian de forma. Y en ese instante sintió dentro de sí una mezcla de dolor y gratitud. Lloró un poco, rió un poco. Era como si cada lágrima lavara un pedazo de lo que había quedado atrapado en el tiempo. Los rabinos dicen, cuando un alma aprende a soltar con amor, Dios se acerca con nuevos lazos de luz. Dolores no sabía lo que vendría después, pero por primera vez estaba lista para seguir ligera. Y en el fondo sentía que Dios sonreía, porque soltar lo que ya no camina contigo es abrir espacio para caminar con lo divino. Soltar la versión antigua de sí misma. Pero todavía había algo que Dolores no podía evitar. Al soltar a los demás, se encontró frente a la tarea más difícil de todas: soltar la versión antigua de sí misma. ¿Quiénes somos cuando dejamos de ser lo que fuimos durante tanto tiempo? Después de aprender a perdonar, confiar y soltar, Dolores creía que finalmente había llegado a la paz. Pero el alma humana es profunda, y cuando una capa se cura, otra se revela. Así fue como descubrió el desafío más difícil de todos: dejar atrás su antigua identidad. Por mucho tiempo, Dolores pensó que cambiar significaba un nuevo trabajo, una nueva casa, una nueva rutina. Pero la vida, con su sabiduría silenciosa, le mostró que la verdadera transformación ocurre dentro, donde nadie ve. Era momento de mirar al espejo no para observar el rostro, sino para enfrentar a la mujer detrás de él. Y al mirarse comprendió que esa imagen reflejada todavía cargaba muchos yo. La hija obediente, la esposa que se anulaba, la madre que se culpaba por no haber sido perfecta, la profesional que medía su valor por la aprobación de los demás, y hasta la mujer fuerte que fingía no necesitar de nadie. Todos esos yo fueron necesarios en algún momento. Fueron escudos, refugio, supervivencia, pero ahora ya no tenían sentido. Seguir sosteniéndolos era como vestirse con una ropa que ya no sirve. Los sabios judíos enseñan en el Zohar: cuando el alma crece, la cáscara necesita romperse. Esa frase resonaba en ella. Dolores entendió que romper la cáscara duele, pero es la única forma de que la luz salga. Y tal vez por primera vez ya no quiso esconderse detrás de papeles. Quiso simplemente ser. Una mañana, mientras caminaba sola por la playa, el viento soplaba fuerte y el mar parecía hablarle. Las olas iban y venían. Ninguna era igual a la otra, pero todas cumplían el mismo propósito: moverse. Y fue allí, observando el vaivén del mar, que Dolores comprendió que la vida también está hecha de mareas. Algunas traen, otras llevan. Y es en ese movimiento donde el alma aprende a danzar. Cerró los ojos y murmuró suavemente: «Me permito cambiar». 3 palabras simples pero poderosas. Y en ese instante, algo dentro de ella se deshizo y otra cosa mucho más pura comenzó a nacer. Dolores comprendió que ya no necesitaba ser la mujer de antes, la que soportaba todo en silencio, la que decía sí a todo el mundo y no a sí misma. Ahora quería vivir distinto, más calmada, más verdadera, más entera. En los textos de la mística judía existe una idea hermosa. Cuando el ser humano se reinventa, el cielo lo saluda como si fuese un nacimiento.
Y así fue como ella se sintió, renacida. Esa semana, Dolores hizo algo simbólico. Tomó una antigua caja donde guardaba fotos, cartas y recuerdos de otras etapas de su vida. No los tiró, solo miró cada uno y dijo: «Gracias por haberme traído hasta aquí. Ahora puedo seguir». Al cerrar la caja, sintió un silencio diferente. No el silencio del vacío, sino el silencio de la paz. La quietud que llega cuando ya no hay nada que probar, nada que esconder, nada que retener. Dolores comprendió que la mujer que había sido no desapareció, simplemente evolucionó. Todo lo que vivió seguía allí, pero ahora en forma de sabiduría. La culpa se transformó en compasión, el miedo en fe y la necesidad de controlar en confianza en el fluir de la vida. Los rabinos dicen: el mayor milagro no es cambiar el mundo, es cambiarse a uno mismo sin perder el alma. Dolores sonrió. Ya no era la mujer de antes, y por primera vez eso no la asustaba. Era liberador. Estaba aprendiendo a vivir como el mar, cambiando todo el tiempo, pero sin perder nunca la esencia. Porque dejar atrás la versión antigua de sí misma es, en realidad, volver a ser quien siempre fuiste antes de las expectativas, antes de los miedos, antes de las máscaras, el vacío sagrado. Al despojarse de todo lo que ya no era, Dolores se encontró frente a algo nuevo, un silencio dulce, un vacío diferente. Pero lo que aún no sabía era que ese vacío no era ausencia, era el espacio donde lo divino habita. Después de todo lo vivido, Dolores se halló al fin ante algo nuevo y profundamente extraño: el silencio. Ya no había culpas que cargar, ni miedos que enfrentar, ni papeles que sostener. Había soltado casi todo, y lo que quedaba era el vacío. Por algunos días ese vacío la asustó. Se despertaba y sentía una ausencia difícil de nombrar. El teléfono sonaba menos, los compromisos disminuían y hasta el ruido de la casa parecía haberse apagado. ¿Será que me quedé sola?, pensaba, pero poco a poco comenzó a darse cuenta. No era soledad, era espacio. Los sabios de la Cabalá llaman a ese espacio Chalal Panui, el vacío fértil. Es el espacio que Dios crea dentro de nosotros cuando todo lo que no nos sirve más es retirado. La mente humana lo llama pérdida, pero el cielo lo llama preparación, porque, como enseñan los maestros, Dios no entra donde ya está lleno. Él habita donde hay lugar para Él. Dolores comenzó a vivir días simples, pero llenos de presencia. Tomar café mirando el amanecer se convirtió en un pequeño ritual. Se sentaba en la terraza, sentía el viento en el rostro y por primera vez percibía la belleza de las cosas pequeñas, el canto de los pájaros, el aroma del pan, la luz atravesando la cortina. Era como si el mundo entero hubiera disminuido su velocidad y junto con él su corazón. La ausencia de ruido exterior le permitía escuchar otra voz, la del alma, una voz mansa, tranquila, que decía: ¿estás segura? ¿Estás en casa? Dolores entendió entonces que el vacío que tanto tememos es en realidad el útero de lo nuevo. Es allí, en el silencio, donde comienzan a surgir las respuestas. Es allí donde el corazón se reencuentra con el Creador. Porque, como decía el Zohar, el silencio del justo es el lenguaje de Dios. Una tarde, mientras caminaba por un parque, Dolores se detuvo frente a un árbol antiguo. El tronco era grueso, las raíces firmes, pero el centro estaba hueco, un vacío oscuro, inmenso. Aún así, el árbol estaba vivo, lleno de hojas y flores. Y pensó: tal vez eso sea en lo que me he convertido, un árbol con el centro vacío, pero que justamente por estar vacío tiene espacio para florecer. En ese momento no lloró ni sonrió, simplemente respiró y por primera vez
sintió a Dios no como una idea distante, sino como una presencia viva dentro. No fuera, no en templos ni en palabras, sino en el espacio silencioso que ahora habitaba en su pecho. Ese era el secreto que los sabios de Israel siempre enseñaron. El vacío es sagrado, porque en él se manifiesta la luz. Dolores comprendió que el vacío no es el fin, es el inicio de la plenitud. No es el eco de la ausencia, sino el sonido suave de la presencia divina. Y cuanto más aprendía a habitar ese espacio, más paz sentía. Ya no buscaba respuestas, ni planes, ni certezas. Solo vivía con fe, serenidad y una nueva forma de amor. Un amor callado, sin miedo, sin urgencia, sin peso. Su alma estaba madura y lo que antes fue dolor, ahora era luz. Una luz silenciosa, pero profunda, como el amanecer después de una larga noche. Dolores había descubierto el secreto que pocos comprenden. Cuando todo se va, lo que queda es Dios. El renacimiento. El silencio de Dolores ya no era vacío, era plenitud. Y fue en ese espacio sagrado donde recibió la última revelación de los sabios. La verdadera libertad no es vivir sin nada, es vivir en paz con todo lo que uno es. Dolores ya no era la misma mujer que comenzó este camino. No se había convertido en alguien nuevo, simplemente había recordado quién siempre fue. El pasado ya no la hería, el futuro no la asustaba. Los demás no la ataban y el espejo ya no la juzgaba. Por primera vez en décadas estaba en paz consigo misma. El silencio, que antes parecía vacío, ahora era morada. Y dentro de ese espacio tranquilo, algo comenzó a florecer. Una alegría suave, sin motivo aparente, como la luz que nace sin esfuerzo después de la noche. Era la vida llamando nuevamente, no como obligación, sino como celebración. Dolores aprendió que envejecer no es el final del camino, es la madurez del alma. Es el momento en que el cuerpo se desacelera, pero el corazón comprende, en que las manos dejan de aferrarse y comienzan a bendecir. Y en lugar de querer probar algo, la persona pasa a simplemente existir con ligereza, fe y verdad. Recordaba las palabras del rabino al inicio del grupo de estudios. Después de los 50, Dios llama a cada uno de nosotros por el verdadero nombre del alma. Ahora entendía lo que eso significaba. El llamado no era una voz desde los cielos, era una sensación interna de estar exactamente donde debía estar. Era comprender que el tiempo no roba nada, solo revela lo esencial. Y lo esencial es simple: amor, propósito y paz. Una mañana, mientras cuidaba su pequeño jardín, Dolores notó algo. Aquella planta que parecía seca meses atrás había florecido en silencio, sin ruido, sin prisa. Sonrió y pensó en silencio. Así florece también el alma después de aprender a esperar. Dolores comenzó a agradecer más, no por grandes conquistas, sino por las pequeñas bendiciones que antes pasaban desapercibidas. El café caliente, el olor de la lluvia, el abrazo de un hijo, la puesta del sol. Cada gesto simple era ahora un recordatorio de la presencia divina. Ya no buscaba milagros, vivía dentro de ellos. Los sabios del Zohar enseñan: el alma madura es aquella que aprendió a no temer el fin, porque ya vive lo eterno. Dolores comprendió al fin que no había nada que perder, porque todo lo que es real nunca se va. El amor no termina, se transforma. La juventud no desaparece, cambia de forma. Y el tiempo, ese viejo maestro, no destruye. Pule, talla, revela. El miedo a la muerte dio lugar a una gratitud serena por la vida. La ansiedad cedió paso a la entrega, y la soledad se transformó en comunión con Dios, con el mundo y con la mujer en que se había convertido. En su cuaderno, aquel que la acompañó en toda la jornada, Dolores escribió las últimas líneas.
Perdoné lo que fue. Confié en lo que vendrá. Solté lo que no camina conmigo y dejé nacer lo que siempre estuvo en mí. Descubrí que envejecer es el nombre que el mundo da al florecer del alma. Cerró el cuaderno, miró al cielo y sonrió. La vida seguía y ella también. No necesitaba planes ni promesas. Bastaba con ser fiel a la voz que un día lo comenzó todo. ¿Y si lo que llamas envejecer fuera en realidad el inicio de la mejor etapa de tu vida? Ahora lo sabía. Lo era. Dolores ya no era prisionera del tiempo, era dueña de él. Cada amanecer era un nuevo nacimiento, y cada atardecer una oración de gratitud. Y así, con el corazón sereno y los ojos llenos de luz, caminaba no en busca de nada, sino en paz con todo. Porque el alma libre no busca caminos, se convierte en el camino. Después de los 50, el cuerpo se desacelera, pero el alma despierta, y quien despierta vive. Ya no para el tiempo, sino para la eternidad que habita dentro de sí. Shalom.